Bienvenidos a Conversaciones con la Universidad. Con ustedes, su presentador, Luis Pulido Ritter. Buenos días. En esta versión de Conversaciones con la Universidad, cuyo tema es los 500 años de fundación de la ciudad de Panamá, tenemos como invitados especiales al profesor y catedrático del Departamento de Historia, director del Instituto de Estudios Nacionales, al profesor Raimundo Gurdián. Tenemos también como invitada especial a Catherine Muñoz, profesora del Departamento de Historia de la Universidad de Panamá, y a Álvaro Uribe, profesor de la Facultad de Arquitectura. Buenos días. Gracias por haber aceptado la invitación en el programa. Y sí me gustaría comenzar, ¿no? ¿Cuál es el significado para nosotros como panameños? Es decir, los 500 años. ¿Qué nos puede decir esta fecha? Profesor, queremos darle a usted el privilegio de comenzar. ¿Cómo no? Buenos días. Sí, sí. Es una fecha significativa, 500 años, medio milenio, la ciudad más antigua del Pacífico, una ciudad que ha ido evolucionando con sus altas y bajas. La ciudad de Panamá fue un centro para, desde aquí, articular la conquista hacia el norte, hacia el área de Centroamérica y hacia el sur. Una ciudad que ha evolucionado, ¿no?, con muchas desigualdades en el último 100 años, pero que es una ciudad pujante, una ciudad con muchos problemas. Quizás lo veamos en el camino, factores que influyeron: la construcción del canal, la delimitación de la zona del canal. Entonces son temas que a lo largo del último siglo han influido en el crecimiento lineal de la ciudad hacia el área este, hacia el norte, ¿no? Una ciudad que por sus características naturales, también el océano Pacífico, el parque metropolitano, la zona del canal, entonces ha permitido un desarrollo de la ciudad, pues, que hoy día todos lo sufrimos por la forma como creció la ciudad, y que es un tema del urbanismo que es importante conocerlo, porque la gente que vive en esta ciudad se queja porque los tranques, porque es una ciudad que no tiene calle, una ciudad muy fragmentada también por el tipo de urbanizaciones que aquí, con el arquitecto Uribe, en un libro muy interesante que él tiene, La ciudad fragmentada, nos ayuda a comprender esa situación. Un libro que se usa por ejemplo, yo lo uso en los cursos de historia, porque claro, te permite comprender la ciudad, cómo evolucionó. Claro. Porque es un problema que todos lo vivimos y los muchachos lo viven, la gente. Entonces es importante considerar eso. Pero repito, la ocasión de los 500 años es muy importante para considerar el espacio, pues, donde vivimos. Claro. Catherine. Muy buenos días a todos. Sí, para nosotros los 500 años son muy, muy importantes, partiendo por el hecho, como ha descrito el profesor Gurdián, porque es la fundación de la primera ciudad en el Pacífico. Pero también nosotros lo podemos ver como el inicio también de nuestro quehacer en el mundo, del ser del panameño. En el caso de nosotros los jóvenes, hemos escuchado los 500 años de la ciudad. Tanto hemos hablado de los 500 años de la ciudad, pero exactamente nos quedamos en la Torre de Panamá Viejo y la seguimos viendo justamente como ruinas, pero no le damos el significado de que fue un momento, una ciudad que estuvo muy poblada, que fue el centro del comercio, centro importante de la corona española, y que por lo tanto nos inscribió y nos hizo conocidos en el resto de Europa. En el momento en que ellos creían que más allá de la Torre de Hércules, allá en el Mare Nostrum, no había más nada. Y que por lo tanto nosotros tenemos que ver el punto de vista que nos da oportunidad para hacer ahora, 500 años después, revisiones
de qué es ser panameño, qué es la ciudad, hacia dónde queremos ir y que justamente en el momento que vivimos nos tenemos que plantear y justamente con la cuestión esta de la importancia de la historia, no hay mejor momento que este para poder hablar de para qué estudiamos historia y por qué hablar entonces pues de la ciudad de Panamá y de cómo pues funcionan pues los panameños. Claro. Álvaro. Gracias. Bueno, apoyándome en eso, efectivamente, el conocimiento de la historia es uno de los grandes temas de la identidad. Nosotros tenemos que profundizar bastante más en eso y este es un momento adecuado para pensar la ciudad, para pensar esa historia que ha hecho que esta ciudad sea como es y para reflejar nuestra vida cotidiana en ese tejido urbano que también nos hace a nosotros como somos. Entonces, fuera de el hecho histórico Panamá fue una especie de laboratorio urbano para las ciudades que se harían posteriormente en el continente latinoamericano. La condición esa del tránsito, de estar en la zona más baja y más estrecha de América, en donde se puede atravesar con facilidad de un océano al otro, marcó una serie de condiciones para el desarrollo futuro de la ciudad, en donde los 500 años están marcando como la primera fundación. Como la ciudad fue destruida 150 años después y fue refundada en otra parte cerca de ahí como una ciudad amurallada, y después al comienzo del siglo XX tuvo que ser refundada nuevamente con la presencia de la antigua zona que le recortaba una porción muy grande al territorio, y volvió a ser refundada, digamos, en el año 2000 cuando se integra otra vez el territorio y podemos disponer de él, que sigue siendo un desafío para la generación actual, de qué vamos a hacer con ese territorio que ahora cumple 500 años con ese asentamiento, pero que es un producto mucho más reciente de urbanización acelerada que ocurrió, digamos, en los últimos 50 años, Claro. del año 70 para acá. La ciudad se ha multiplicado por 3 Claro. y es un área metropolitana. Entonces, pensar la ciudad en el momento inicial, 500 años, y ver lo que tenemos ahora nos permite también establecer ese contraste de lo que fue, lo que es y lo que debe ser o lo que puede ser. Claro. Y nos plantea un desafío que hace que este momento, por alguna razón tal vez no muy intencionada, pero ha habido una coincidencia que en el año de los 500 años se actualiza el plan metropolitano para Panamá y Colón por el Ministerio de Vivienda. Se hace por primera vez un plan distrital por el municipio, es decir, el alcalde ahora es el que puede determinar el destino de su espacio de político-administrativo distrital, y el metro inaugura la línea 2, casi que en el mismo mes. Entonces, esa conjunción de esfuerzos es la que necesitamos seguir enriqueciendo para enfrentar los desafíos de un área metropolitana que ya no es ciudad, no es la ciudad embrionaria esa de los 500 años, sino es un conjunto de por lo menos 5 distritos, Claro. con 5 autoridades, y tenemos que pensar cómo reforzar o cómo modificar esa estructura político-administrativa que responde a una división del espacio colonial de hace muchos siglos, y pensar en una organización más adecuada con las exigencias del siglo XXI. Claro. Muy bien, profesor. Usted ha trabajado, ha escrito varios artículos sobre la zona del canal, ¿verdad? La historia, la relación de la zona del canal, el porqué de la zona del canal. ¿Usted cómo ve como historiador el impacto social, cultural y urbano de la entrega, es decir, de la zona del canal al espacio, de la antigua al espacio urbano? ¿Usted cómo lo ve como historiador? ¿Cómo se puede connotar esa realidad hoy día?
O sea, eso fue una lucha permanente por la recuperación de el territorio y el canal, la famosa zona del canal. Al principio, con los tratados Torrijos-Carter y después en los años 90, cuando ya viene la etapa final de todo lo que es la reversión y la propia transferencia del canal, la autoridad de la región interoceánica hizo los planes general de uso de suelo y plan regional para garantizar pues, el adecuado uso del suelo y la conservación de los recursos naturales. Ha sido un espacio natural para el desarrollo de la ciudad, pero la percepción que yo tengo es que las personas que han comprado casa allí han quedado con la misma mentalidad colonial de que sigue siendo una zona del canal, en el sentido de que no quieren, porque ese es el espacio para apertura e expansión de la ciudad. Entonces, una mentalidad muy conservadora de dejar ese espacio tal como estaba, aunque hay algunas cosas que había que conservarla, por ejemplo, la ciudad jardín, ¿no? Pero uno ve, por ejemplo, alguna resistencia que hay de si se pone una línea de bus. Entonces, la idea era integrar ese territorio al país. Pero la zona del canal también significó una división, ¿no? Un muro entre un área con un estilo, si se puede decir, de gobierno socialista, donde el Estado norteamericano le daba todo a los empleados. Y por otro lado, después de la 4 de julio, hoy Avenida de los Mártires, la ciudad de Panamá, una ciudad que creció por la necesidad, ¿no? Entonces los barrios que están cerca, el Chorrillo, el barrio de Caledonia y todos el espacio ese que crece, para el panameño eso significó, por ejemplo, una ciudad planificada con el tiempo, una ciudad planificada, una ciudad limpia, de gente blanca, donde no se podía entrar, mientras que del otro lado, entonces, sectores marginados, casas de madera, ¿no? Que eso es un tema interesante, el abordaje, claro, porque eso va a confrontar el pensamiento del panameño, ¿no? Entonces, claro. El establecimiento del enclave, ¿no? Claro. Un enclave de tipo económico, político, militar. ¿Creen ustedes que ese enclave todavía, por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿no? Seguramente usted no vivió lo que está narrando aquí el profesor Gurdián, ¿no? Seguramente no. ¿Cómo usted ve esa ciudad que usted no vivió, que solamente la conoce o ha conocido, ese problema que ha narrado el profesor, solo de textos? Definitivamente no lo viví, no. Claro. Yo soy de la generación después de la invasión. Sí. Y no digo la edad. Después de la invasión, y sí, yo recuerdo tipo para el 99, cuando se empezó a hablar de la reversión del canal, yo sí escuchaba así, porque el canal regresa, devuelve, pero yo con 9, 10 años, yo no sé exactamente a qué se referían. No se había ido. Exacto, sí, yo lo veía todos los días ahí, no sé exactamente si nunca fue nuestro, las tierras, pero al momento en que 15, 20 años, cuando llegué acá a la universidad, y hace poco, cuando entré como profesora, que tuve los documentos, en el caso del profesor Gurdián, que en el libro del profesor Castillero tiene los temas sobre las negociaciones Torrijos-Carter, ahí sí me entró un choque, porque yo no entendía exactamente cuál era la situación, porque cuando yo crecí, yo nací, ya eso era casi prácticamente de nosotros. Yo entraba ya a lo que era la área revertida, así que no era zona del canal, pero nos causa un problema, porque incluso para los jóvenes, cuando hablamos de, al menos los muchachos que yo atiendo, que tienen casi mi edad, es complicado, porque ¿cómo yo le voy a explicar a ellos? Claro. No pueden entrar a la zona del canal a comerte un mango y que un policía te lleve, o que entrabas con otra placa. Yo que soy joven, queda casi como en el aire, porque un joven contando a otro joven, como que no embona, y se nos hace un poco extraño. O abstracto, muy abstracto, exactamente. Muy abstracto, no hay esa vivencia claro histórica. Que no, porque uno le dice, sí, porque en la zona del canal, y me dicen, ¿dónde está Brook Mall, profesora? Entonces, prácticamente ya ahí el lugar céntrico a Brook Mall, entonces ya sabemos que nosotros estamos un poquito alejados de esa idea. Claro, claro.
No, es un caso muy interesante porque el profesor aquí, Álvaro, también, él escribió un libro, bueno, entre los varios que has escrito, profesor Uribe, profesor Gurdián hablaba de la fragmentación, tú también hablaste de la fragmentación, ¿verdad? La experiencia que hemos tenido todos con respecto a la ciudad, que es diferente. Pero en uno de tus libros, Álvaro, tú tienes una frase que a mí me llamó mucho la atención, que tú hablabas en los barrios nuestros, en la construcción de la ciudad de Panamá, tenemos todavía esa mentalidad de potrero, ¿no? Por ejemplo, nuestros barrios de la ciudad, por ejemplo. A mí me llamó mucho la atención esta frase tuya. Me pregunto si es una cuestión, si nos puedes explicar un poquito más en qué consiste esto. Bueno, quisiera referirme un poco a lo que se mencionó ahora con la presencia de la antigua zona, ¿no? Porque claro, efectivamente la zona vino a hacer una reintegración de un territorio que ya se había desintegrado en propiedades privadas. Hay una idea de que, es decir, la ciudad crece sobre tierras que no son públicas. No había ese tipo de tierras comunitarias o de tierras comunales como la que había en México o en otras capitales latinoamericanas, lo que llaman los ejidos, que son las tierras del municipio que le sirven para que la ciudad se extienda y para prever la expansión urbana. Aquí no, aquí teníamos tierras privadas todas, eran propiedades particulares. Muchas eran del ferrocarril, las que estaban más cerca del centro. Entonces, cuando los norteamericanos vienen, integran esas propiedades en una sola, las compran, pagan a todos los propietarios y consolidan, constituyen la antigua zona. Pero al hacerlo, rompen el tejido social que existía a lo largo de la línea de la ruta de tránsito. Ese es un hallazgo reciente relativamente de Marixa Lazo, una historiadora panameña, que escribió un libro que publicó hace poco que se llama Borrados, está en inglés todavía, Erased. Quiere decir que ahí había un sistema urbano funcionando a lo largo de entre Panamá y entre el Atlántico y el Pacífico, digamos, que fue desarraigado por completo en 1912, hasta 1915 más o menos duró, y hasta que borraron el último vestigio. Bueno, fue realmente una inundación política. No, exacto, sí, pero fue una expulsión porque no toda la tierra se inundó. No, claro. Lo que había que, efectivamente, fue una expulsión, fue una erradicación. Y con ese tejido social se importó una mentalidad distinta también, que era la de que, bueno, el racismo se instaló. Creo que una de las cosas que se señalan ahí es que había una armonía mayor de la que conocemos hoy entre la gente que vivía 300 años llevando y trayendo carga, llevando gente, albergando gente, depositando cosas en depósitos a lo largo de la ruta, y cuando se instala la zona, se establece una especie de apartheid ya entre negros y blancos, empieza a haber gente que no se quiere por ahí, y eso lo empezamos a interiorizar nosotros también. Entonces hay un modelo norteamericano de hacer ciudad que es el que se instala con esa, que es un poco lo de la ciudad jardín, pero es el barrio cerrado, ¿ok? El barrio cerrado a la usanza de las bases militares. Y nosotros empezamos a diseñar, en vez de diseñar para afuera, como las ciudades que se expanden, como el barrio de la Exposición, por ejemplo, claro, empezamos a diseñar para adentro, con barrios como Betania, como Camino Real, ¿no? Que es un barrio que mira para adentro. Y peor que todo, se instala un modelo de vivienda que no es el que usábamos tampoco, el apartamentito tipo casco viejo, mucho menos el cuarto de inquilinato, que ese sí había que borrarlo del mapa del todo. Y aparece el chalet, la vivienda suburbana norteamericana, hasta el día de hoy. Bien. Álvaro. Eso es terrible, eso nos está matando, ese Álvaro, tipo de cosas. El barrio cerrado y el chalet
son los enemigos más malos que podemos Perfecto. tener para la ciudad, y 500 años después tenemos que revisar eso. Bien, en la segunda parte del programa vamos a seguir profundizando sobre el tema. Ok. La librería universitaria es innovadora, dinámica, un puente de cultura, conectando a escritores nacionales e internacionales. Este espacio está disponible para administrativos, profesores, estudiantes y público en general. Librería Universitaria. Buenos días, en esta segunda parte de Conversaciones con la Universidad estamos con el profesor Raimundo Guardián, Caterín Muñoz y Álvaro Uribe. Profesor, escuchando esta intervención de Álvaro con lo que usted ha dicho, lo que hemos dicho en la primera parte en cuanto al espacio urbano, la configuración urbana, que usted ha vivido todo este proceso, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la profesora Muñoz, ¿no? Podemos decir que hemos desarrollado realmente para el siglo XXI una ciudad diferente, un modelo de ciudad diferente, o estamos en vista de desarrollar un tipo de ciudad diferente que vaya más allá de lo que dice el profesor aquí, el del chalet, de esa mentalidad. ¿Es posible que usted vea alguna, o cómo cómo ha visto el desarrollo de la ciudad cuando uno ve todas estas urbanizaciones nuevas o la creación de estas islas, por ejemplo, ¿no? Como historiador, ¿cómo usted ve este fenómeno que estamos viviendo? Sí, antes de responder, yo creo que lo que decía Álvaro es cierto. Por ejemplo, un tema interesante, si uno revisa los periódicos de 97, 98, 99, sobre todo 98, empiezan a salir descendientes de propietarios de lo que era el territorio de la zona del canal, o sea, antes de la inundación, como dice Álvaro, de 1912, gente que tiene título de propiedad, o sea, que fueron a los medios y hay reportajes reclamando de que ellos querían una indemnización cuando eso pasaba a manos panameñas, porque ellos sintieron de que, o no sintieron, que según ellos, recuerdo un nombre ahí, la familia Emiliani, de que a ellos le quitaron la tierra, o sea, le quitaron la tierra porque, como dicen, no toda la tierra se inundó, ¿no? Bueno, y ahí de ahí el libro que acaba de mencionar de la historiadora Marisa Lazo, ella habla de, aunque el libro solo he leído, no lo conozco todavía a fondo, pero he conversado con ella algunas cosas, pero ella trata ese es un problema que se hablaba muy poco aquí en Panamá. Hay una novela, la de Tejera, que habla de los pueblos perdidos, ¿no? Pueblos perdidos. Que tiene que ver, pero es un tema interesante. Y hacia el futuro yo creo que es una ciudad, como se ha dicho, que ha crecido, se ha expandido con muchas limitaciones, ¿no? Limitaciones físicas, limitaciones políticas, pero también con ese sistema por eso que vemos los barrios con los nombres de Parque Lefebvre, Juan Díaz, Alcalde Díaz, porque eran fincas, por ejemplo, ¿no? Y eso Álvaro en su libro lo trata muy bien, o sea, entonces se han creado claustros, si se puede llamar, ciudades cerradas, y es un modelo que se está replicando. Uno ve Costa del Este, por ejemplo, ¿no? Inclusive yo hace poco estuve en Arraiján, y en Arraiján están haciendo viviendas, urbanizaciones, Costa Verde, por ejemplo. Casa de 350.000, $380.000 y son núcleos cerrados. Claro. Entonces, esa es una tendencia que ha seguido. Y ahora con el tema de la seguridad, siento que por el problema de la seguridad, la criminalidad va a seguir ese problema. Pero yo creo que la ciudad, como se decía, hay que reinventarla hacia el futuro, porque la ciudad tiene que tener, como otras ciudades, por ejemplo, leí hace un tiempo el plan de crecimiento de Madrid, por ejemplo, ¿no? El plan de crecimiento de Madrid está planificada para que existan espacios públicos, calles. Nosotros todavía, a pesar de que hay algunas señales que se van en esa dirección, al crearse en el Ministerio de Vivienda el Viceministerio de Ordenamiento Territorial, ¿no?
Yo creo que la planificación urbana tiene que jugar su papel en la ciudad y hacia el futuro ese es el reto que va a tener para poder garantizar los servicios básicos, ¿no? Claro. De agua, de servicio de electricidad, la movilidad, mejorar la movilidad. Entonces creo que la planificación urbana, los políticos tienen que entender que ya la ciudad no puede seguir creciendo como está y que hay herramientas técnicas, hay herramientas urbanas de la planificación que deben aplicar. Claro. Joven Muñoz, ¿cómo tú ves ese fenómeno, es decir, desde tu perspectiva, es decir, de vida, ¿no? Es decir, generacional, lo que ha sido el desarrollo de la ciudad? Pues siempre, al menos mi generación siempre lo ha visto caótico, porque lo que hacemos es que convivimos mucho con el tranque, pero demasiado, y con el problema que no hay agua, que no hay luz, entonces para nosotros entendemos la ciudad como que no es amigable con nosotros. Hombre, y con nadie también, con nadie. Y que sí, hay que hacer una reingeniería total, porque no podemos seguir viviendo de la manera aquí toda desordenada, porque no nos entendemos ni nosotros mismos, todo se nos complica. Y en el caso, para mencionar el punto que comentó el profesor Gurdián sobre la cuestión de las áreas revertidas y la zona del canal, eso es un mundo aparte. Yo sí le menciono porque yo sí vivo en la área revertida y lo que él menciona de que la gente está cerrada es muy cierto. Y nosotros no hemos entendido, en el caso de la gente que vive ahí, que eso no es ni siquiera de nosotros, es de todos los panameños. Y vivimos con la idea de que ahora hay una nueva casta, como dice el señor Pablo Iglesias, una nueva casta en que no todo el mundo puede estar ahí, no todos pueden vivir ahí. Y nosotros los jóvenes no entendemos entonces exactamente para qué conseguimos nuevamente el canal. Porque al entrar ahí sentimos que no es de nosotros, porque no hay para todo el mundo y solamente es completamente muy seleccionado para 3, 4 personas, pero el resto de nosotros sentimos que no tenemos ningún tipo de vinculación o sentimiento o algo que nos vincule justamente a lo que en su momento fue zona del canal, y para nosotros pues por lo mismo, más perdidos estamos. Claro, es decir, a mí me gustaría precisamente en ese punto hacer una observación con lo que ustedes han dicho y ver en perspectiva también ese libro de Marisa Lazo, ¿no? Porque en efecto, como usted dijo, Tejera escribió una novela que se llama Pueblos Perdidos, ¿verdad? La inundación. Y Marisa Lazo plantea, la tesis de ella es que los pueblos fueron realmente sacados, sí, ¿verdad? Bien, expulsados. Bien, eso no niega la recreación literaria de Tejera, ¿no? Son narrativas que están conectadas, ¿no? Y que la historia nos ayuda a comprender la otra, ¿verdad? Se podría afirmar, por ejemplo, que estamos viviendo nuevas inundaciones, hemos sacado poblaciones enteras de la ciudad de Panamá, del Casco Viejo, de Caledonia, ahí está, de Colón. Estamos viviendo nuevos desplazamientos, nuevas inundaciones. Álvaro, ¿qué crees tú? ¿No? Bueno, ese es justamente uno de... ¿no? Eso es perverso lo que está pasando, ¿no? De lo de Colón no tiene nombre realmente, porque a la gente de Colón la han sacado con espejitos, sí, a un lugar que se llama Los Lagos, que es una especie de gueto, donde pierden la ciudad a cambio de un asentamiento de edificios de apartamentos que no tienen realmente una estructura urbana de calidad, es simplemente pónganse allá. El proceso de despoblamiento de los centros urbanos para ser aprovechado por la renta del suelo en un espacio único como el que tiene el Casco Viejo es un fenómeno que ocurre en todos los países del mundo. Pero eso se puede contrarrestar, ahí es donde tenemos que jugar con los instrumentos que tenemos. La Constitución dice que la propiedad privada existe, pero la Constitución también dice que la propiedad privada tiene una función social. Hay una función social y una función ambiental de la propiedad. Nosotros tenemos que parametrar esa función y decir en qué términos es que eso se realiza. Porque al dejar que el propietario haga lo que quiera con su tierra, porque es privada, está desconociendo el valor que la sociedad le ha dado a esa tierra por efecto de la organización de la ciudad. La tierra por sí sola no vale nada, es la obra pública lo que hace que esa tierra valga. Entonces, a cambio
de esa valorización que recibe el propietario por las obras públicas, tiene que darle algo a la ciudad. Ahorita no le está dando nada. Claro. Tenemos que recuperar eso. Entonces, las expulsiones por efecto de la renta elevada del suelo son una consecuencia de dejar que todo siga ocurriendo sin trabas, sin condiciones. Y eso tenemos que modificarlo. Esa es una estructura que no se puede mantener todo el tiempo. Yo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con eso que me están diciendo aquí del área del canal, para nada. La mentalidad de gueto es una cosa que nosotros mismos nos hemos ido creando de ir encerrando nuestros barrios y no queremos que nadie entre. Sí. Pero ¿por qué? Y lo Porque justificamos. en la propia área revertida, si uno va por allá se encuentra Albrook Gardens, eso tiene Claro. garita, Embassy Club, Y todo es como, eso tiene Álvaro, garita, Álvaro, Embassy Gardens, eso tiene, son barriadas nuevas hechas por iniciativa privada panameña que siguen diciendo vivan en el gueto. estamos viviendo... Ahorita tenemos Santa María, una aberración en plena corredor sur, donde zampan, porque no es otro el término, zampan una cancha de golf en medio de la ciudad y la encierran. Y Claro, eso se presenta como claro. progreso. Claro que no. Yo prefiero, en ese caso, lo que han hecho en Loma Coba, área revertida, o incluso alrededor del Cerro de San Francisco en Cunanega, área revertida, pobladores que tomaron iniciativas y los han bloqueado por todos los medios. La barriada de Cunanega fue la primera cooperativa de vivienda que se instaló, apenas revirtió el territorio a principios de los años 80. Le hicieron la vida imposible. Los mandaron al Cerro Patacón a que hicieran sus casas allá. Es decir, gente que tomó una iniciativa y era gente pobre. Tuvieron mejor suerte los pobladores de Loma Cobá, al otro lado del canal en Arraiján. Ellos se organizaron más, hicieron un trabajo de acondicionamiento de la tierra y en 1987 estaban siendo resistidos, y en el 89, después de la invasión, trataron de expulsarlos, pero terminaron consolidándose y ahora tienen la mayor barriada de autoconstrucción que hay en el país, probablemente, tal vez incluso más grande que las Garzas de Pacora, que es la más grande. Y eso es área revertida, y eso no tiene una mentalidad de barrio cerrado, pero son pobladores que tomaron iniciativa. Nosotros podríamos aprovechar ese impulso y trabajar más en función de la ciudad abierta, que es la que los pobladores hacen por autoconstrucción, que los barrios cerrados que la iniciativa privada hace de manera deliberada. Claro, profesora, en este caso, ¿cómo podríamos explicar este fenómeno? Tenemos un estado muy débil, porque no todo se puede justificar en función de la seguridad, es decir, como se ocurre, nos están quitando los espacios, nos están quitando las libertades, la democratización incluso, es decir, de la geografía misma, la estamos perdiendo o está completamente perdida, es decir, ¿qué es lo que estamos observando? ¿Cómo podemos explicar esto, profesor? ¿Cómo, de acuerdo a lo que... Sí. No, escuchando la discusión, Sí. parece que el interés privado del lucro es el que está predominando. O sea, creo que todos estamos de acuerdo en que la ciudad tiene que ser ciudades abiertas, o sea, el plan de expansión tiene que ser ciudades abiertas, pero pareciera que los intereses privados están dominando por las razones de esas que acabo de decir, puede ser de seguridad. Incluso en el oeste están creando ese tipo de urbanizaciones cerradas, con garitas, que usted tiene que... Entonces, creo que eso limita el crecimiento de la ciudad y la movilidad, porque es lo que pasa en Panamá. O sea, usted va de repente a una calle, llega hasta allí, una calle de 1 kilómetro, menos de 1 kilómetro, porque ya hay una barriada cerrada. Entonces, hacia el futuro creo que las normas de planificación, las normas de uso del espacio tienen que ser públicas, o sea, donde se permita, y aquí Álvaro hace un rato dijo algo, el tipo chalet, o sea, todavía en la ciudad existe, y las barriadas, ese tipo, pero creo que el suelo cada día se vuelve más caro por la especulación que hay, entonces
también ya en la ciudad ya hay que construir hacia arriba, pero el papel del Estado tiene que ser fundamental en garantizar también los servicios básicos, Claro. que es la única manera que pueda permitir entonces para evitar lo que estamos sucediendo. Si no, la ciudad, si seguimos ese modelo, aquí la gente va a vivir ya no solo en Chepo, ¿no? Porque cada día vivir en la ciudad se hace para los sectores medios y las clases populares es muy difícil. Imposible, por la especulación inmobiliaria que hay. Una pregunta, usted que vive en este sector de las áreas revertidas, ¿ese es un tema de sus vecinos? ¿Sus vecinos de alguna u otra forma se plantean de lo que están viviendo? ¿Lo ven normal, esa manera, diríamos, guetoizada de vivir? ¿Cómo? ¿Hay algún tipo de reflexión al respecto? Pues sí lo ven muy normal, pero muy normal, como mencionó el profesor, la mentalidad de esa zonita, a ellos no se les ha ido. Siguen pensando que esto es solamente para ellos y que el resto de la gente no tiene nada que hacer ahí. A nivel que, yo creo que ese es el único lugar en Panamá donde se ven policías. Los policías patrullan las calles todos los días. Pasan los carros, pasan los linces, pasan caminando, pasan en bicicleta, y en el resto del país yo nunca los he visto, porque precisamente tienen esa cosa de que hay que cuidar todo Clayton, Curundú, Balboa, etcétera, porque somos la nueva gente que vive en esos lugares y por lo tanto el resto de la gente no tiene que hacer nada ahí, a nivel de que ven un carro parado ahí y de una vez entran en pánico, pero a nivel de que no es mentira, cuando digo que entran en pánico es que de repente llegan el botón de policías ahí como pensando que ha pasado algo raro. No, simplemente alguien pasó, preguntó y la gente piensa que les van a robar, que les va a suceder esto. Con el cuento de la seguridad, y no es solamente ahí, si nos vamos más lejos, bueno, un poco más cerca, el caso de la Ciudad del Saber, lo mismo. Como tiene organismos internacionales, es peor. Ahí ni caminar uno puede hacer porque una vez te cae el policía de ¿qué estás caminando aquí? ¿Qué haces aquí? Por lo tanto, para nosotros es como complicado. Y justo con lo que vimos en lo de la construcción del colegio nuevo allá, peor. La gente no quiere más oficinas gubernamentales, pero ¿para dónde se van a ir? Ese quizás hubiera sido el mejor uso que se le hubiera dado a la tierra. No quieren más escuelas, no quieren más gente. Entonces, ¿cómo la gente va a sentir que esa antigua zona del canal es de uno? Si nosotros mismos no permitimos entonces que se le dé un uso responsable de la tierra, que al final pareciera que lo que dijo Torrijos, a que va a quedar, como él decía, que no queremos cambiar amo blanquito por otro amo chocolatito, al final pues pareciera desde mi punto de vista que la cuestión se ha quedado igual, nada más que han cambiado las caras. Y los apellidos, quizás. Y los apellidos, exactamente. Sí, Álvaro. Mira, una cuestión sobre eso, el problema de las escuelas, por ejemplo, que está muy vigente ahí en el área de Clayton, no es tanto que la gente no quiera, que esté rechazando cualquier cosa que suceda allá, lo que pasa es que no caben. Entonces, es el mismo problema de los servicios públicos, es la misma razón por la que se ha tratado de bajar la altura de los edificios en San Francisco y de tener incluso de tener una norma nueva que el plan distrital propone, no de decir que no se puedan hacer edificios muy grandes en todas partes porque no caben, esa es la idea, no caben simplemente. Entonces, mientras no se resuelvan los problemas que la infraestructura, las limitaciones que tiene para el tránsito y para el drenaje, que son las más urgentes, no se pueden hacer esas cosas que estábamos acostumbrados a hacer. En esa zona de Clayton hay 9 escuelas y todas salen por un callejón, que es la callecita esa que llega allá al camino de la amistad y no es suficiente. Entonces, hacer una escuela más, si ustedes van ahí cuando entran o salen las escuelas, es un tapón. Entonces, hacer una más es contribuir aún más a lo que ya existe como tapón. Claro. De manera que o ensanchamos la calle o hacemos un trabajo de acondicionamiento de la infraestructura antes de ponerle más carga al sistema. Él claro. Se va a caer, eso Bien. Es todo. Entonces, y ahora tenemos una posibilidad de transformación de todo, porque tampoco es decir, la ciudad sí tiene, y eso también es una convergencia que ocurre en las ciudades del mundo, que la movilidad urbana se ha vuelto uno de los problemas principalísimos. Ella habló del tranque, por ejemplo. Entonces, todo el mundo habla de eso porque todo el mundo lo vive. Claro. Y con una ciudad desperdigada como la que tenemos del este a oeste y
que va por el corredor transísmico también hacia el norte, es imposible que resolver los problemas solamente con ese tridente vial, no alcanza. Necesitamos crear vialidades nuevas, pero además necesitamos compactar la ciudad más. La idea de lo que mencionaste antes de la mentalidad de potrero tiene que ver es con el hecho de que la ciudad se extendió sobre latifundios completamente improductivos, de propietarios a veces ausentes incluso, que entonces esa tierra se fue llenando de chalets. Es la única idea, es decir, el chalet es el castillito, ¿ok? Viene de ahí, castillito. Es mínimo, que tiene su espacio alrededor separado de todos y que donde cada uno se siente el señor feudal de su propiedad. Bien. Mínima. Bien, pero eso consume muchísimo espacio, claro, y ese espacio es un sistema, se ha desperdigado de tal manera que ahorita no hay manera de resolverlo, y eso es un sistema depredador. Sí, por supuesto, consumidor de espacio. Depredador. Entonces, el transporte colectivo y la movilidad urbana a través del transporte colectivo parece ser el antídoto de todo eso. Bien. Entonces, el metro puede ahora mismo, con ese sistema que es una estructura también de 3 líneas, la línea 1 al norte, la línea 2 al este y ahora la línea 3 al oeste, engloba todo y puede orientar el desarrollo futuro de la ciudad en una forma más compacta. Eso ya tiene un estatus en la planificación internacional, se llama transporte colectivo, desarrollo urbano orientado por el transporte colectivo. Claro. Eso es lo que estamos tratando de hacer y ese va a ser nuestro horizonte de los próximos 40 años, tratar de que esta ciudad se rediseñe, se replantee, que la movilidad se garantice, eliminar el chalet, eliminar el automóvil y eliminar el barrio cerrado, que son los 3 enemigos principales. Perfecto, bien, ya se nos acabó el tiempo, pero quisiera ya terminar con unas palabritas finales. Profesor, unas palabritas finales, por favor, para terminar ya el programa. Sí, profesor. No, solo para agradecer, es un debate permanente, creo que la ciudad siempre son dinámicas, requieren debate, hay que reinventarla. Creo que esa explicación, Cadao Álvaro, es muy interesante, esos 3 elementos. Y bueno, esperemos que las autoridades acaten las leyes y la planificación, los instrumentos de planificación urbana y las políticas públicas en ese sentido puedan orientar hacia el futuro para tener una sociedad más amigable en los próximos 40, 50, 100 años. Exactamente. Muchas gracias a todos. Sí, en el caso, bueno, que plantea el profesor Uribe, quizás no pueda aportar mucho porque arquitectura, pues, lo justo. Pero los jóvenes sí nos necesitamos replantear prácticamente todo lo que vivimos aquí. Los 500 años, lo que nos está es ayudando a saber más o menos qué hemos estado haciendo, qué queremos hacer, a dónde queremos ir, a pesar de que no hemos entendido exactamente qué celebramos, porque lo que está sucediendo es que vimos 500 años por todos lados, pero vimos promociones para hacerse las uñas, para ir al salón de belleza, y en el fondo, de la parte histórica, los muchachos, si ustedes si les preguntan, los 500 años están en la torre, pero nosotros no sabemos exactamente por qué estamos celebrando eso, ni qué es la ciudad de Panamá la Vieja, ni el Casco Viejo, estamos un poquito perdidos, y quizá estas actividades y las que vendrán futuramente nos ayuden entonces a nosotros que estamos supuestamente, que somos el futuro, ayudarnos a ver a dónde queremos ir, porque de todas formas nos toca a nosotros ver cómo organizamos nuestra vida y en el caso pues que hemos hablado aquí, nuestra propia ciudad. Claro, bien, aquí termino con el programa Conversaciones con la Universidad y muchas gracias a los invitados participantes y como dijo el profesor Gurdián, este es un tema para largo, que aquí no vamos a poder agotar. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Bien. Muy bien. Bien.